A mediados del siglo XVI, incluso los médicos tenían un conocimiento inexacto e inadecuado de lo que es la anatomía humana. Y quizás seguiría siendo así si no fuera por un estudiante de medicina, ambicioso, cuyo nombre es Andrea Vesalius. Andrés van Wenzel, también llamado Andrés Vesalio, nació en Bruselas en 1514. Fue un médico pionero de la anatomía, nacido en el seno de una familia de tradición farmacéutica, por lo cual estaba destinado a ser un gran anatomista. Estudió medicina en la Universidad de Lovaina en 1529. En 1533 se trasladó a la Universidad de París. Tras una corta estancia en la Universidad de París, estalló la guerra entre Francia y el Imperio Germánico, por lo que Andrés Vesalio tuvo que abandonar sus estudios y moverse a Italia. Entró a la Universidad de Padua para continuar con sus estudios anatómicos y médicos sobre la composición del cuerpo humano. Hay que recordar que Andrea Vesalius nació a mediados del siglo XVI, por lo que la anatomía que se conocía era la galena, una anatomía comparativa entre la anatomía física y fisiológica de los animales, y se interpretaba que era igual o similar en el cuerpo humano. Sin embargo, Andrea Vesalius era un estudiante muy inquieto, por lo que se metía a medianoche a los cementerios parisinos para robar cuerpos y así estudiarlos y diseccionarlos en secreto. Andrea Vesalius hoy en día es considerado el padre de la anatomía moderna, pero para ganarse tal título tuvo que jugarse el ridículo, la burla, la cárcel e inclusive su propia vida. Cuando aquel joven Andrea Vesalius entró a la Universidad de Padua, un gran abanico de oportunidades se abrió enfrente de él. Muchos de los grandes anatomistas de aquella época seguían con la escuela galena, pero en aquella ciudad de Padua había un convenio en el cual los anatomistas podían adquirir cuerpos humanos para sus clases quirúrgicas. Otra gran ventaja es que los doctores daban clases en auditorios con gradillas y eran totalmente circulares, por lo que aquellos estudiantes de medicina tenían una gran capacidad visual de poder entender y comprender lo que había dentro del cuerpo humano. Mientras el joven Andrea Vesalius estudiaba y ampliaba sus conocimientos empíricos sobre la anatomía, empezó a notar y a cuestionarse muchos de los principios médicos vigentes. En su época, se decía que el esternón tenía 7 huesos, y él solamente apreciaba 2. Muchos de esos principios emanaban directamente de la autoridad a la sazón indiscutible del griego Galeno. Él partió de la hipótesis de que la doctrina anatómica galénica no procedía de la experiencia directa con cuerpos. Esos cuerpos no eran humanos. ¿Por qué? Pues la que regía en ese momento era la religión católica. Y como sabemos, el cuerpo es el templo del alma. Por eso no se puede alterar. La explotación de los cuerpos humanos era un sacrilegio para la religión y para toda la sociedad, por lo que las observaciones se hacían en animales, especialmente monos, perros y cerdos. Para fortuna de Andrea Vesalio, en la ciudad de Padua, aún era regente aquella norma que dictó el Papa Pío IV, en la cual daba la prioridad a los cardenales de elegir entre ceder o no los cuerpos a la universidad para su estudio anatómico. El cuerpo de los criminales que morían en las cárceles eran cedidos voluntariamente para el estudio de su composición anatómica. Asimismo, los cadáveres de aquellas personas que fallecían en los juicios de aclaración de pecados de la Santa Inquisición. Un año después de que Andrea Vesalio se graduó de la Universidad de Padua, tuvo la grandiosa oportunidad de dar una clase pública de anatomía. Sus maestros
lo contemplaron y quedaron maravillados con él, por lo que lo hicieron catedrático de la universidad en la materia de anatomía. Andrea Vesalio aprovechó esta oportunidad para ir y hablar con el juez de crímenes, solicitarle que le cediera más cuerpos para la disección, y sin problema alguno, éste accedió. El motivo principal de Andrea Vesalio era reconocer que Galeno era un mentiroso, y ese sería uno de sus grandes crímenes por toda la eternidad. Andrea Versalius, como maestro titular en la Universidad de Padua, al impartir la materia de anatomía, hizo diversas disecciones anatómicas sobre cuerpos humanos, por lo que le permitió hacer bocetos, y alrededor de 1540 empezó a elaborar su propio tratado de anatomía. Se desplazó a la ciudad de Venecia para contar con los mejores ilustradores y así hacer bocetos más exactos. La tarea se la encargó al gran artista Tiziano. Los dibujos se grabaron sobre varios bloques de madera, mismos que llevó a Basilea. Su obra se tituló De Humani Corporis Fabrica y finalmente fue impresa en 1543. Dicha obra puede considerarse como el primer tratado moderno de anatomía, tanto por su claridad como por el rigor expositivo de su contenido. Impresionando en su trabajo también dejó al emperador Carlos V, mismo que lo nombró su médico personal. Y este tratado fue muy criticado por todos los contemporáneos de Galeno, pues lo defendían a capa y espada. Sin embargo, cuando lo pudieron tener en sus manos, se dieron cuenta que realmente Galeno les había mentido. Cuando el emperador Carlos V renunció al trono de España, el que subió fue el rey Felipe II, y asimismo Andrea Versalius quedó a su cargo. El incidente que marcaría a Andrea Versalius para toda su vida fue cuando el hijo del rey Felipe II tuvo un accidente y Versalius, con todos sus conocimientos anatómicos, optó por hacerle una trepanación craneal. Nadie sabe cómo fue que la Santa Inquisición se enteró y le había condenado a la horca. Sin embargo, el rey Felipe le tenía un gran aprecio y le concedió el indulto. Asimismo, intercedió por él, para que su castigo solamente fuera una cruzada a Tierra Santa. Ahí fue donde Galeno falleció, cuando venía de regreso. No se supo más de él, lo único que se sabe es que murió en Grecia. Así como Andrea Versalius empezó a profanar tumbas para poder estudiar los cuerpos, muchos de nosotros que somos estudiantes de medicina, tenemos esa facilidad gracias a que se han roto los paradigmas y se ha transportado esa ideología a través de las brechas generacionales. Es muy diferente decir que vamos a profanar un cuerpo a decir que vamos a estudiar un cuerpo. Siempre, siempre, siempre hay que tener respeto por nuestros pacientes, así como aquel cadáver desconocido que se va a encontrar en una plancha fría que nos va a permitir conocer más sobre lo que somos, más sobre lo que vamos a hacer y en lo que vamos a trabajar. En nuestras manos está la vida de muchas personas y para poder hacer un bien necesitamos conocer bien qué somos, cómo funcionamos y realmente saber para qué estamos aquí. Muchos piensan que si Andrés Versalio no hubiera existido, algún otro hubiera llegado. Yo pienso lo mismo, pero gracias a que él lo hizo y a que él tomó la determinación y nunca se dio por vencido y quiso saber más, hoy lo recordamos y yo en lo personal lo venero. Gracias a él, hoy los avances tecnológicos en el área médica son muy grandes. Muchas personas tomaron valor, muchas personas empezaron a estudiar la anatomía como la conocemos ahora. La anatomía evoluciona, inclusive en nuestra época puede seguir evolucionando. Nuestro cuerpo es tan magnífico que quién sabe cuándo vamos a dejar de descubrir cosas nuevas. Por eso nunca hay que dejar de estudiar.